porque define indignamente. Entendemos que Pablo lo que quería decir es que ellos estaban celebrando la cena de forma indigna, estaban haciendo borracheras, estaban haciendo exclusiones, no estaban siendo una comunidad cristiana. Pero ese término, que no se puede tomar indignamente, sirvió para que en la Iglesia Católica se diga que la cena del Señor no se puede tomar si estás en pecado. Y aquí tenemos noticias, todos estamos en pecado. ¿Cómo estás, Pa? Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, bien, por dicha. Ok, vamos a seguir con el tema de la Eucaristía o la Cena del Señor. Entonces, ¿qué tal si empezamos con un poquito de historia? ¿Cómo fue que esta doctrina fue agarrando dos polos opuestos conforme avanzó el tiempo? Ok. Nosotros primero vemos la Cena del Señor, como explicábamos en el video anterior, sobre todo en los tres evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Juan no la menciona. Sin embargo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Juan sí habla de que Jesús afirmó ser el pan de vida, ¿verdad? Volviendo al acto de la cena, no vemos registros en la iglesia primitiva, o sea, en la iglesia del primer siglo, donde haya afirmaciones de que el pan se convierte en carne y la sangre el vino se convierte en sangre. Lo único que tenemos es lo que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, cuando habla y describe la cena del Señor y dice que el Señor habló eso y lo contó y lo ordenó en conmemoración o en recuerdo o en memoria de Él. En otras palabras, para que lo practicáramos como un recuerdo o como una memoria. En el siglo II no tenemos ningún registro de ninguna de las dos posiciones. Y en el siglo III empezamos a ver cómo algunos de los principales líderes de la iglesia empiezan a hablar de que en la cena están consumiendo el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo se incorpora allí y el vino se empieza a convertir en sangre. Idea que el famoso teólogo católico, que creo yo que es el principal teólogo católico en toda la historia, Agustín de Hipona, empieza a analizar de una forma muy objetiva, desde la perspectiva de la Escritura. Agustín era así. Esa costumbre empezó a instalarse históricamente sin que hubiera un pronunciamiento oficial de las autoridades de la Iglesia, y no fue sino hasta el siglo XVI, en el Concilio de Trento, llamado el Concilio de la Contrarreforma, donde se ordena que en las congregaciones católicas se entendiera como una doctrina cierta que el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Y en adición, lanza una maldición el Concilio de Trento. Dice que malditos son aquellos que nieguen esta doctrina. Eso lo hace porque años antes se había dado la reforma protestante famosa de Martín Lutero, donde se habían clavado en las puertas de la catedral de Wittenberg las famosas protestas en contra de las indulgencias y de la construcción de la Basílica de San Pedro y todo aquello. Entonces el Concilio de Trento se convierte en una declaración doctrinal profunda de la Iglesia Católica que rige hasta el día de hoy. Entonces, a partir de ahí, curiosamente, Martín Lutero sigue con la costumbre católica y no es sino hasta que llega Juan Calvino y en adelante empieza a evolucionar la gran separación entre el protestantismo y el Vaticano, donde empieza a dilucidarse el tema de la transustanciación católica con el simbolismo y el recuerdo protestante. Pero vamos a ver, si Agustín no estaba de acuerdo con eso, Concilio de Trento significa que sí existía un debate previo a que eso existiera. O sea, antes de la Reforma Protestante este debate existía. Siempre ha existido. A ver, en las mayores doctrinas de la Iglesia siempre ha existido debate, no solo en esto, sino en cualquier cosa. La justificación solo por fe
ha sido en debate toda la vida, aunque es la columna vertebral de la doctrina cristiana bíblica. Agustín se tuvo que enfrentar en los tiempos suyos, allá en el siglo IV, con Pelayo, en función de este tema. Martín Lutero se enfrentó con Erasmo en el siglo XVI en función de este tema. Entonces, las doctrinas grandes, las doctrinas importantes, siempre han estado en discusión, porque siempre ha habido gente que opina de otra manera y otra de otra. Ok, ahora sigamos un poquito con la doctrina católica. Ya dijiste vos que el que niegue, ¿verdad?, que el pan se vuelve carne y el vino se vuelve sangre, cae sobre maldición. Sí. ¿Qué pasa si vos sos católico o cristiano para ese, ¿verdad?, para ese efecto y no estás comulgando? O sea, no estás siendo parte de la Eucaristía. ¿Qué dice la Iglesia Católica al respecto? Bueno, detrás de esto están los sacramentos de la Iglesia Católica. Recordemos que la gente tiene que ser bautizada, recordemos que la gente tiene que ser confirmada, recordemos que la gente tiene que asistir a misa semanalmente, recordemos que la gente tiene que confesar sus pecados delante de un sacerdote con el propósito de ser perdonado, además cumplir una penitencia para terminar de redondear el perdón y entonces quedar listo para ir a tomar la Eucaristía. ¿Verdad? Eso dentro de la doctrina católica. Y al no tomar la Eucaristía estás dejando de cumplir, por así decirlo, tal vez yo diría que de lo más importante en términos litúrgicos de la Iglesia Católica, es de lo más importante. Y excluidos de la Eucaristía no solo están aquellos que no creen en ello, sino que están aquellos que no pueden comulgar por prohibición, por ejemplo, los divorciados que tienen una nueva relación. También están excluidos de la Eucaristía. Están excluidos de la Eucaristía todos aquellos que están en pecado continuado, llamémosle de alguna manera. Aunque vayan y se confiesen, si hay continuación de pecado, por ejemplo, si yo estoy viviendo en unión libre, lo cual implica un pecado de inmoralidad, tampoco puedo gozar de la Eucaristía. Ahora, la maldición viene de aquellos que niegan que tal milagro se da, no de los que no la toman. En otras palabras, si yo afirmo que la transustanciación no existe y que por lo tanto el pan no se convierte en carne y el vino no se convierte en sangre, si yo digo que eso no está bien, que eso no es así, esa maldición va dirigida a mí. ¿Me explico? No cae sobre vos si no lo estás haciendo, cae sobre vos si la estás negando. Eso es correcto. Ok, vayámonos ahora por el lado cristiano protestante. Entonces sucede ese quiebre, ¿verdad? ¿Cómo va evolucionando la cosa por el otro lado? Bueno, ha habido de todo, ¿verdad? Inclusive Pablo a la iglesia de Corinto le tuvo que llamar la atención porque estaban practicando de forma muy liviana el término de la cena del Señor y se habían convertido en borracheras. O sea, ya no era tomar el vino por tomar el vino, recordando que Jesús, ese vino simbolizaba su sangre, sino que también estaban entrando en borracheras. O se juntaban para hacer la cena del Señor, aprovechaban para hacer otras cenas, y por un lado estaban los ricos que tenían cenas buenas y dejaban a los pobres por otro lado, sin cenar con los ricos. Entonces Pablo, en la primera carta que le envía a los Corintios, pone orden en eso, y les dice que la cena no se puede tomar indignamente. Eso es toda una controversia en la historia eclesiástica, porque define indignamente. Entendemos que Pablo lo que quería decir es que ellos estaban celebrando la cena de forma indigna, estaban haciendo borracheras, estaban haciendo exclusiones, no estaban siendo una comunidad cristiana. Pero ese término, que no se puede tomar indignamente, sirvió para que en la Iglesia Católica se diga que la cena del Señor no se puede tomar si estás en pecado. Y aquí tenemos noticias, todos estamos en pecado. Desde que el ser humano abre sus ojos, cristianos, católicos, como quiera llamarlo, peca, porque pecamos contra el pecado contra el mandato más importante de Dios, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Nadie hace eso. Nadie pone a Dios primero en su vida. Por lo tanto, apenas abrís tus ojos estás pecando, lo cual descalificaría a toda la población a celebrar la cena del Señor. Entonces es un tema de profunda controversia. De ahí la confesión antes de poder tomar la Eucaristía o la comunión en la Iglesia Católica. Ahora, hay un versículo que es que los teólogos católicos lo agarran en defensa de esta doctrina, que sucede en Juan cuando Jesús dice: el que no come mi sangre ni bebe mi sangre
tengo que parafrasearlo, pero no tiene vida eterna, no está, ¿verdad? Sí. Como que dice que hay los que no comen mi sangre o beben mi sangre están excluidos de esto y lo toman de una manera literal. Ahora, ¿Jesús está hablando de manera literal o está hablando de manera simbólica? Bueno, eso está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y el inicio de la conversación es los judíos diciéndole a Jesús que cuál señal hacía él. Y decían que Moisés le dio una señal de profecía cuando el maná bajó del cielo, que es el pan que bajó del cielo. Y entonces Jesús aprovecha eso y les dice, empecemos por el principio, esa no es una señal de Moisés, sino de Dios, el que mandó el pan vino de arriba. Y entonces él toma la idea de que el pan vino de arriba diciendo yo soy el pan porque yo también vengo de arriba. Entonces, de alguna forma se equivale, se da el mismo valor en términos del maná que brotaba del cielo y trajo vida, a él, que es el pan de vida, así se llama de hecho el capitulito ese, y dice, el que no participa de mí, no puede estar conmigo. Entonces él dice, el que no come de este pan, así como los judíos en el desierto comían del maná y podían tener vida, el que no come de este pan, no va a tener vida tampoco. Lo que está diciendo él es, el que no participa conmigo, el que no está conmigo. De hecho, los fariseos inclusive se escandalizaron porque para ellos eran como un canibalismo aquello, ¿verdad? Pegarle un mordisco a Jesús, comer el pan, eso está muy raro, ¿verdad? Y los discípulos lo entendieron muy mal. No lo entendieron y le dijeron, Señor, palabra dura es esa. Y el Señor se volvió donde ellos y les dijo, si a ustedes no les gusta también se pueden ir. Así de fuerte. O sea, la doctrina que el Señor está explicando ahí no es necesariamente lo que sale de la cena del Señor o de la Eucaristía católica, que lo explican los sinópticos. Aquí en el Evangelio de Juan lo que el Señor está diciendo es que yo soy el pan de vida. Y la equiparación que está haciendo es con el maná que le dio vida a los judíos en el desierto. Sí, está hablando más de la exclusividad, ¿verdad?, de él, no tanto de una ceremonia. Correcto. Ok, está bien. ¿Sí? Yo creo que lo podríamos dejar ahí, ¿o tenés algo más de lo que quieras hablar? No, yo creo que tal vez me gustaría cerrar este tema porque es un tema tremendamente controversial y separatista. Y diría que en efecto es un tema separador. Nosotros no podemos intentar conciliar las dos posiciones. O sos católico y crees que el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en su sangre, o sos cristiano bíblico, donde entendés que esa es una ceremonia que tenés que estarla haciendo para estar recordando constantemente que Cristo murió una vez y para siempre, y que en esa muerte te trajo eterna redención. Por lo tanto, ya nada más es necesario hacer. Por eso en la cruz, en sus últimas palabras, Jesús dijo, consumado es. Podemos cerrar ahí, yo creo. Bien, hijo. Listo. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.